Elena Poniatowska es una de las intelectuales más relevantes y controvertidas de México. La gente le dice Elena, Elenita o La Poni, una mujer pequeña e inquieta cuyas novelas han encandilado al público de su país y del mundo. El poder financiero manda no solo en México, sino en el mundo. Los que lo resisten, montados en Rocinante y seguidos por Sancho Panza, son cada vez menos. Me enorgullece caminar al lado de los ilusos, los destartalados, los candorosos. Recibió el Premio Cervantes de Literatura en 2014. Lo hizo vestida con ropas indígenas. En su discurso eligió nombrarse como una Sancho Panza femenina, como una cronista compulsiva que eligió siempre contar las historias de la gente de a pie. Curiosamente, Elena se reivindica como periodista y reportera antes que como escritora. Quizá porque el periodismo le abrió las puertas de un México que desconocía. Hija de un príncipe polaco, Elena nació en Francia y llegó a México con su madre y su hermana, huyendo de la ocupación nazi. Su libro La noche de Tlatelolco no solo es un clásico, sino una crónica ineludible de la masacre de estudiantes perpetrada en México en 1968. Sus retratos de mujeres son memorables. En esa galería conviven artistas como Leonora Carrington, Frida Kahlo y Tina Modotti, con personajes anónimos, como la entrañable Jesús Palancares, indígena y soldadera de la Revolución Mexicana. Siempre le interesaron las historias de mujeres que rompieron el molde de su época, las revolucionarias y vanguardistas. Elena Poniatowska se pronunció a favor del aborto, de los zapatistas y del candidato de izquierda López Obrador. En el México de estos días, su figura se agiganta con la fuerza de su palabra, como sucedió tras la desaparición de 43 estudiantes en septiembre de 2014. Su indignación por los acontecimientos de Ayotzinapa, esta vez fue la voz de la escritora y periodista mexicana Elena Poniatowska. Es una infamia, a mí me da muchísima vergüenza y vivos se los llevaron, vivos los queremos y vamos a luchar porque aparezcan. Su interés por el mundo del otro la convirtió en una entrevistadora incansable, impertinente con los poderosos, empática y piadosa con los más vulnerables. Hay que creerle cuando a los 82 años dice que el tiempo no le alcanza y reafirma un mandato que comparte con esta cronista en la dedicatoria de un libro, el mandato de seguir haciendo entrevistas, hasta la entrevista final, la de la verdad. Elena, ¿cómo es este momento de la vida? Que es un momento también de mucho reconocimiento hacia su trabajo, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que le importan? O por ahí si lo decimos de otra manera, ¿cuáles son las cosas que ya no le preocupan? Bueno, lo que puedo decir es que muchas veces pienso que ojalá y ahora pudiera empezar otra vida, cambiar totalmente, borrar los años antes, o de repente como morirme sin morirme y revivir y ser otra persona, ser la Elena que por ejemplo, de 30 años o de 25, con todo lo que ahora sé, porque creo que todo lo haría mucho mejor. Yo le dije una vez eso a Juan Soriano, le dije, yo quisiera volver a vivir, y me dijo,
Y le dije, para hacer todo mejor. Y me dijo, no, ni te preocupes, porque todo lo harías peor. Entonces uno siempre se hace la ilusión de un regreso, uno quisiera resucitar, pero no se puede. Entonces es una época de fin, de cierre, de dejar todo en orden, para que mis hijos no digan, ay, mi mamá, mira, el desorden tan horrible, el relajo, decimos en México. Pero no se la ve cerrando, se la ve en plena actividad, con muchos proyectos. Sí, bueno, claro, tengo proyectos e incluso pienso que ojalá y me alcance el tiempo. Estoy llena de proyectos, de compromisos de trabajo, pero de todos modos sí sé que es un cierre, ¿no? Bueno, usted tiene un libro emblemático, ¿no? Fuerte es el silencio, un libro que habla de esas y que cuenta esas historias que nadie escucha o que están en las páginas rojas de los diarios, ¿no? Me preguntaba en este México de hoy, si usted siente que hay escucha social para testimonios como las madres de los migrantes desaparecidos, si hay escucha social para los familiares o para las madres de las mujeres asesinadas en Juárez, o siente que la sociedad mexicana prefiere mirar para otro lado. Ahora lo que se puede decir es que usted me hablaba de las páginas de los diarios, ahora ya se habla, ya no es que haya una página roja como todos los diarios. Cuando yo me inicié el periodismo en 1950, se decía que la miseria, la pobreza, era el periódico que lo denunciaba, estaba haciéndole daño al país, que era algo que se tenía que esconder. Recuerdo que tanto Juan Rulfo como Carlos Fuentes, ellos fueron censores de películas y decían, si un perro flaco atravesaba el escenario, decían, corte, corte, este perro denigra a México. Entonces sacaban al pobre perro a escobazos o a patadas y seguían con la película. Y ellos no tenían nada que hacer más que eso. Todo lo que denigrara, cualquier imagen peyorativa de México, era censurada. Ahora, y no había, en los periódicos te decían que no entristecieras al lector. Entonces, bueno, sí, yo creo que sí hay una censura, y aunque no haya censura, a veces sí se dice todo y se publica todo, pero lo que hay no sucede nada. Es una impunidad total. Tú puedes llegar y, si tú eres un político encumbrado, decir que mataste a tu mamá y te la comiste en mole negro y no a pasa nadie le nada. importa nada. Incluso puede que te feliciten y te digan a qué te sabía tu mamá. Entre más estemos educados, entre más estemos informados, yo creo, pero va a ser difícil porque la fuente de información primera ya en México es la televisión. Televisa en México es tan poderosa que puede imponer a un presidente de la República. Yo lo dije alguna vez que convertía a un hombre del PRI y a su mujer, que era una actriz en primera dama, ¿no? El poder de la televisión, el poder aquí de las empresas, de los empresarios, y creo que en el mundo ya va a ser así, ¿no? Quien rige nuestro mundo pues es obviamente la Coca-Cola, General Motors, en fin, que ni siquiera sé si es de los más ricos, en fin, las más ricas empresas son las que finalmente van a mandar y ya están mandando, ¿no? Cuando usted cumple con el ritual que corresponde en el Premio Cervantes, que se deja un legado allí en el Instituto Cervantino, usted elige entre las dos cosas que deja
las 2 ediciones de La Noche de Tlatelolco, la primera y la última, y deja también una pulsera con el nombre de su padre, ¿no? ¿Por qué? Él tenía una pulsera de esas de latón con su nombre en caso de que muriera en el campo de batalla, levantaran su brazo, vieran su muñeca y lo reconocieran por su nombre. Yo también quise dejar ahí la cuchara de palo con la que comía en la cárcel en Jaca, donde estuvo creo que 2 meses antes de poder pasar a África, alcanzar al general de Gaulle, pero no la encontré, la busqué como enloquecida, sintiéndome además muy culpable pero quise dejar eso, pero dejé finalmente su pulsera porque, bueno, es un tributo a mi padre y a sus años de soldado, a su valentía y a lo que hizo él por mi hermana Kitsia, mi hermanito Jan y por mí. Acá están los dos, ¿no? Qué Sí. guapo que era su papá. Mi papá era guapísimo, ahí está mi papá vestido de militar. Y Él fue soldado, hay que decirlo para quienes no lo sepan, luchó contra la invasión nazi, contra la ocupación nazi. Sí, claro. En la Segunda Guerra Mundial. Eso fue en la Segunda Guerra Mundial y me encanta porque siento que me mira con gusto y con cariño, entonces me emociona mucho esa foto. La mira con infinito amor. Claro, y yo creo que yo le tengo también el mismo amor, en general dicen que las hijas quieren muchísimo al papá, cuidan mucho al padre, ¿verdad? Más que los hijos, y los hijos, sus relaciones con la madre. Bueno, yo no sé, dicen eso en el psicoanálisis, pero no sé si sea exacto. La otra foto que quiero mostrarle es la de su mamá, una de las hermosas fotos de Paulette. Ella era Paula, su nombre era Paula Amor. Ella tenía una familia mexicana aquí, que muchos todavía viven, Amor. Una familia muy tradicional, ¿no? Bueno, una familia de hacendados, obviamente, y ella era muy guapa. Yo nunca había visto esa foto agrandada, se ve muy chistosa. Y llegaron a México en un barco de refugiados. ¿Usted tenía? Llegamos en el Marqués de Comillas, yo cumplí 10 años en México, ya llegando aquí, y fue un descubrimiento, un país en donde se vendían pilas de naranjas en las esquinas de las calles. Nosotros no habíamos visto tanto jugo de naranja en Francia, y luego el mucho cariño con el que nos trataban, y no solo en nuestra casa, no solo mi abuela, sino la gente en la calle. Nos güeriteaban mucho, nos decían güeritas, güeritas. A mí sobre todo porque soy más güera que mi hermana. Entonces yo sentía que éramos muy bien recibidas. La bienvenida pues fue memorable porque tengo 82 años y me acuerdo. Usted casualmente cuando recibe el Cervantes, una de las frases que rescata de una filósofa francesa es que el alma humana necesita imperiosamente echar raíces, Sí. ¿no? Bueno, usted echó raíces acá en México. Sí, ¿no? pero hay que pensar que mi madre es mexicana, pero es una mexicana que nació en París y cuya madre nació en París, en Francia, y abuela nació en Francia y bisabuela en Francia. Entonces son familias que se fueron con Porfirio Díaz, perdieron sus haciendas o perdieron por la Revolución Mexicana de 1910 y se fueron a Europa, ¿no? Mi mamá vivió un tiempo en Biarritz y luego en París. Pero digo, su mamá le contaba cuando usted era niña y vivían aún en Francia, había relatos, No, ella le hablaba de México, nada, no, le ni siquiera importaba. supe que era mexicana. Claro. Y yo creo que mi mamá finalmente sentía que ella era feliz en Francia, que Francia Era su o lugar. París, que era su país, sí, que era el lugar donde debería de estar. Y este fue su lugar en el mundo, Elena. Y México ha sido mi lugar en el mundo, lo fue de mi madre, lo fue de mi padre,
y en cierta manera de mi hermana, aunque ella ha vivido muchísimos años en Estados Unidos. Y la socialización suya fue muy femenina, rodeada de mujeres, ¿no? Por el lado de las tías Amor, que eran las hermanas de su mamá, y también las señoras que la cuidaban, ¿no? Sí, sí, era una vida en la que el papel más importante lo jugó siempre mi abuela. Y hay otra figura de esas que no se olvidan, que es parte de la familia, que es su nana, ¿no? Magda. Ayer hablábamos de ella, Sí, ¿no? que fueron además las mujeres que le enseñaron también a hablar el español. Sí, y además, bueno, me regaló un país. Mi madre también nos regaló un país nuevo, a mi hermana y a mí. Pero Magda sobre todo, yo creo que en mi caso, me dio una imagen de un país para mí muy entrañable. El más entrañable de los Méxicos es el regalo de Magda, ¿no? Porque ella me contaba de cómo caminaba con un haz de leña sobre los hombros, siguiendo a su papá, que su papá descalza, ella descalza, su padre descalzo, y que iban a vender esa leña, él también cargado, y que jamás volvía la cabeza a ver si ella lo estaba siguiendo. Él estaba absolutamente persuadido de que ella no se iba a perder, ¿no? Uh-huh. Entonces era una niña que sufrió y que finalmente, porque vio a un novio en la plaza pública, aquí hay un zócalo, uh-huh, y las mujeres dan vuelta de un lado, los hombres del otro, vio a un novio con otra mujer. Entonces se decepcionó y se vino a México a trabajar en una casa, que era finalmente la posibilidad de las mujeres en el campo de México, era venir a trabajar a una casa. También lo mismo ha sucedido en Perú, venir a trabajar a una casa y que su suerte dependiera de una patrona, que ojalá y fuera buena. Mi mamá fue sumamente religiosa. Sigo siendo muy culpígena, muy pues persinada, muy de que yo soy culpable todo el tiempo, me doy golpes de pecho. Es una cosa que te deja marcada de por vida y que jamás te lo quitas. Y yo creo que a la hora de la muerte también regresas y has de pedir que, no sé, ir al cielo. Pero en general el peso de la religión, sobre todo sobre los hombros de las mujeres en América Latina, pues es una lápida, es algo que te asfixia, te mata, no las deja salir adelante en muchos aspectos. En México especialmente ha sido, yo creo, muy difícil, porque la Virgen de Guadalupe, todos somos guadalupanos, todos amamos a la Virgen de Guadalupe. Finalmente, al lado de Frida Kahlo, es el gran ícono de México, ¿no? Pero el peso de la religión, yo creo que es un peso que te jala, te frena, no te deja salir. Sobre todo, yo creo que tiene que ver con las mujeres. Yo creo que en el caso de los indígenas, quien puso el problema indígena en el tapete de las discusiones fue el subcomandante Marcos en 1994, y que teníamos un poco tendencia a solo decir que los españoles nos habían hecho pinoles, es decir, nos habían reducido a la nada y a llorar sobre eso. Pero ahora hay otra actitud, una actitud de
bueno, a partir de eso salir adelante como cohete, ¿no? Salir y estallar, pero con luces de bengala, estallar en una cultura basada en lo que es el indigenismo, ¿no? Pero tampoco creo que tengamos que caer en el otro lado, en la idealización también, de pensar son buenos solo porque son indígenas, porque pues, yo tengo mucha tendencia a ser simplista también. Una mujer indígena, que es Rigoberta Menchú, su testimonio, lleva un título que es ¿Cómo me nació la conciencia?, ¿no? Claro. Si yo tuviera que devolverle esta pregunta a usted, Elena, ¿cómo le fue naciendo la conciencia política en este México que fue aprendiendo a conocer? ¿Y cuánto tuvo que ver el periodismo en eso? Bueno, tuvo muchísimo que ver el periodismo y tuvo mucho que ver caminar por las calles de México. Y es el mejor aprendizaje para ver cómo viven los demás y para saber quizá más o menos de qué viven. Y eso ha durado toda la vida. Yo todavía camino, me hace mucho bien, me gusta mucho. Y camino con el Shadow, el perro, vamos en la mañana y nos hacemos de muchas amistades allí, incluso de un señor que duerme al lado, que escoge el parque como dormitorio, hay muchos. Uh-huh. Y ese es el mundo que le empezó a interesar, Elena, el mundo de los de abajo, ¿no? Ese mundo era tan distinto al mío que me dio muchísima curiosidad, me dio muchas sorpresas y pues yo creo que me abrió las puertas de la percepción. Bueno, así como las drogas les abren, quién sabe que unos viajes sensacionales a quienes la toman, toman las drogas, a mí me abrió, esa fue mi droga. Era gente muy distinta, yo podía prever lo que me dirían mis amigas, o lo que dirían las amigas o la gente en torno a mí, la gente de lo que se de su clase, de mi clase social, exacto, claro. Pero ellos eran absolutamente inesperados. Claro. Y entonces un gran regalo que me dio la vida y caminar. Uh-huh. Y el periodismo, que de alguna manera le permitió obviamente hacer esos caminos. Yo sin el periodismo nunca me hubiera acercado a eso. Como yo no tenía protección cual ninguna, me salía a buscar trabajo, pero así como subía a las calles, así me regresaba. Según mi pensamiento iba a conseguir trabajo, pero como no le hablaba a nadie ni preguntaba porque no estaba acostumbrada a hablarle a la gente de aquí, y hasta la fecha soy como burro, me quedaba en las mismas. Nomás sabía hablar dentro de mí, y las ideas me daban vueltas adentro como pelotitas y me atolondraban. Pensaba en el pasado, en todos los huizcaches que atravesé, en lo que iba a ser de mí, en que la vida me tenía apergollada, bien apergollada, y me devanaba los sesos sin dar en el clavo. Nunca he pensado tanto como entonces, tanto que me dolía la cabeza, o a lo mejor sería de hambre. Subía y bajaba por la calle, por la misma calle me regresaba. No cruzaba la acera de enfrente porque tenía miedo de perderme. Y así iba yo paso a paso, piense y piense, puras tristezas. ¿Me cuenta quién es, Elena? Esa foto es con Josefina Borges, a quien le puse yo Jesús Apalancares para la novela Hasta no verte Jesús mío. Ella me contó su vida, la iba yo a ver y como verán, si yo soy del tamaño de un perro sentado porque soy muy chaparra, ella era aún más chaparrita que yo. Y la quise muchísimo. Ella no le gustaban las fotos que yo le tomaba
o que alguien nos tomaba cuando estábamos juntas, porque quería ir al peinador, quería que le salieran, se llamaba peinado Marcel, que eran 4 ondas de cada lado. Ella buscaba sus ondas y me decía, ¿por qué me sacó así? Ella fue soldadera de la Ella fue soldadera de la Revolución, era un ser humano absolutamente excepcional. Y yo le preguntaba, oiga, Jesús, ¿cómo era su papá? Porque su mamá murió, su gran adoración era su padre. Y le digo, ¿y cómo era? Y me decía, pues no era ni alto ni chaparro, ni gordo ni flaco. Una cosa así, apopochadita. Entonces era un lenguaje increíble, muy bonito. Usted recupera ese lenguaje en la novela. Entonces yo lo que quise es rendirle un homenaje, pero sobre todo lo que es más importante para mí fue el gran aprendizaje. Es un ser humano, al igual que mi madre, que siempre recurro a él, siempre pienso, ¿qué haría Josefina en este caso? ¿Cómo lo haría? ¿Qué diría? Igual que muchas veces pienso en qué haría mi mamá, pero también pienso mucho en ella porque ella era una mujer sumamente emprendedora. Además, fue reivindicar a las soldaderas, que son como el eslabón del que nunca se habla, ¿no? Digo, los grandes relatos de la Revolución Mexicana no se ocupan de las soldaderas. No, nunca. Bueno, sí se ocupó Nelly Campobello, que hizo Cartuchos, una novela buenísima, y Las manos de mamá, que son textos absolutamente extraordinarios. Pero en general sí eran las grandes olvidadas, las llamaban galletas de capitán, colchón de tripas de capitán. Sin ellas se hubieran desertado los soldados, porque ellas tenían sus hijos en las trincheras, hacían su comida, se robaban las gallinas, y al final, cuando ellos morían, como Jesús, Pedro Aguilar simplemente se cayó del caballo. Pedro Aguilar era su marido. Su marido simplemente se cayó del caballo, y ella tomó su Mauser y ella siguió batallando, ¿no? Y fue a dar hasta Estados Unidos, a Marfa, donde le hicieron presa. Entonces las soldaderas eran muy extraordinarias, pues eran unas heroínas, ¿verdad? Después le agarré el modo y me gustaba ir a pelear. Pero me duró poco el gusto. Yo siempre usé pistola al cincho. Pistola y cincho porque la caballería lleva el rifle a un costado del caballo. A lo que me dedicaba era cargarle el Mauser a Pedro, el mío y el suyo. Mientras él descargaba el que tenía en las manos, yo estaba cargando el otro cuando ya él me pasaba el vacío. Íbamos corriendo y la muñeca iba al paso del otro caballo, pegadita, pegadita. Ya sabía el condenado animal, bien que sabía guerrear. Nunca tuve miedo. No sé si maté a alguno. Si estuvo cerca, sí. Si no, pues no tenía por qué hacer fuego. Para mí no existe el miedo. ¿Miedo a qué? Solamente a Dios. Es el único que nos tiene que hacer polvo. Pero al mundo, pues, ¿cuál miedo? Si ya le toca a uno, ya les tocó, da lo mismo. Así son estas cosas. Y hablar de esta novela, de Hasta no verte, Jesús mío, significa pensar en el valor del testimonio, ¿no? El testimonio está en el centro de su obra literaria. Yo creo que usted ha ensayado todos los cruces y diálogos posibles, ¿no? entre la ficción y el testimonio, ¿no? Entonces vuelvo a esto, ¿no? ¿Cuál es para usted el valor del testimonio? ¿Cómo fue adentrándose, ¿no? en el testimonio como esta herramienta tan formidable? Bueno, empecé haciendo entrevistas y luego ya de las entrevistas pasé a la crónica
y pasé a entrevistas más largas. Se podría decir que la novela de Hasta no verte, Jesús mío, es una larguísima entrevista con Jesús Apalancares, que me cuenta su vida. Entonces tuve ese enorme privilegio y yo creo que a lo largo del tiempo se puede decir que siempre, yo siempre pregunto, estoy llena de preguntas porque nunca he tenido una respuesta. Entonces me la paso toda la vida haciéndole pequeñas entrevistas a la gente para saber, ay, ¿por qué le gusta hacer entrevistas? ¿Por qué me está, de dónde viene? Yo soy una maquinita de hacer preguntas, o un ser humano lleno de preguntas. Entonces yo siempre pregunto. En su mayoría estos testimonios fueron recogidos en octubre y en noviembre de 1968. Los estudiantes presos dieron los suyos en el curso de los 2 años siguientes. Este relato les pertenece. Está hecho con sus palabras, sus luchas, sus errores, su dolor y su asombro. Sobre todo les agradezco a las madres, a los que perdieron al hijo, al hermano, el haber accedido a hablar. El dolor es un acto absolutamente solitario. Hablar de él resulta casi intolerable. Indagar, horadar, tiene sabor de insolencia. Aquí está el eco del grito de los que murieron y el grito de los que quedaron. Aquí está su indignación y su protesta. Es el grito mudo que se atoró en miles de gargantas, en miles de ojos desorbitados por el espanto, el 2 de octubre de 1968, en la noche de Tlatelolco. Elena, y la noche de Tlatelolco, la masacre de Tlatelolco, también fue en su conciencia política un punto muy significativo, ¿no? Bueno, fue muy doloroso ver que mataran a jóvenes, porque matar a un muchacho es matar la esperanza. Entonces yo empecé a recoger todos los testimonios y en ese mismo año de 1968, pero no el 2 de octubre, sino en diciembre, murió mi hermano Jan, a los 21 años, en un accidente automovilístico. Y eso yo creo que acendró mi deseo de rendirle tributos a los jóvenes. El montaje de la noche de Tlatelolco es formidable, pero es un trabajo enorme, ¿no? Cómo se montan. Y es una palabra cinematográfica que le viene bien a la estructura del libro, ¿no? Bueno, el montaje es el resultado un poco de la emoción, porque tenía entrevistas muy largas. Entonces yo escogía lo que más me golpeaba a mí o lo que más me gustaba a mí, era totalmente personal, de los testimonios que yo había hecho. Bueno, pero tenía un sentido, ¿no? Porque en realidad no hay una voz. El libro es una voz colectiva. Sí, son las voces de todos los participantes. Y también es muy importante la voz de las mujeres, las madres de familia. Y había además españoles extraordinarias, muy valientes, que habían vivido la Guerra Civil de España y que iban a la Cámara de Diputados a protestar y que se la jugaban. El libro tiene 2 partes, ¿no? Ganar la calle, donde hay una descripción del movimiento estudiantil, de la militancia, de la atmósfera que se respiraba, y la segunda parte, que es la noche de la masacre, ¿no? Sí. Esa segunda parte del libro termina con un poema especialmente escrito por Rosario Castellanos, que termina diciendo: recordemos, hasta que la justicia se siente entre nosotros, ¿no? Y hablábamos de impunidad, y los crímenes de Tlatelolco permanecen impunes, Elena. Sí, han pasado, bueno, casi más de 40 años, ¿no? Y no ha habido no hemos sabido
¿Qué pasó? ¿Cuántos son los muertos? Hay una Ni lápida. siquiera cuántos muertos. No, hay una lápida, una estela que mandó a hacer Raúl Álvarez Garín con un número de muertos, pero creo que son solo como 20. Así que no se ha aclarado nada. Cuando publica el libro, Elena, usted recibe amenazas, fue un momento duro, ¿no? Bueno, yo tengo una capacidad de inconsciencia muy grande, así que yo creo que el momento duro fue para los estudiantes, los encarcelados. Yo no puedo hablar de ningún momento duro para mí, porque sería abrogarme algo que no me pertenece y sería totalmente injusto con los que de veras sufrieron, incluso fueron exilados, se fueron a Chile. Bueno, a ellos sí, el 68 les partió la vida en dos, ¿no? Curioso y paradójicamente quisieron premiar el libro, un premio que otorga el Estado, ¿no? Usted lo rechazó. Sí, me dijeron que me iban a dar un premio, el premio Javier Villaurrutia, que es un premio muy cotizado, porque es un premio de escritores para escritores. Pero pues solo me lo dijeron y solo con decírmelo yo ya sentí, ay no, por favor, porque pensé que era, bueno, yo hice una carta y dije quién va a premiar a los muertos, ¿no? Usted transitó años la cárcel entrevistando a los presos políticos de Tlatelolco y antes aún a los líderes gremiales ferrocarrileros, artistas como Siqueiros, ¿no? Que por persecución ideológica también terminaron detenidos. Y aquí están juntos en la cárcel, ¿verdad? Esta es la celda de Siqueiros. Sí, está en la celda donde pintaba Siqueiros. Y fui a ver a Siqueiros, a su celda, donde platicábamos. Y ese día, y yo llevaba siempre guantes blancos. Siempre me decía mi abuelita, no vayas a olvidar tus guantes blancos. Había guantes blancos y guantes negros. Me da risa pensar que estaba yo en la cárcel con guantes. Después, ¿verdad? Es absurdo. Y después ya se perdió esa absurda costumbre de los guantes. Ya nadie sale con guantes. Es una foto que es cierto, se ha publicado mucho, pero es una foto muy linda, es un abrazo de esos que aprietan, ¿no? Es un abrazo muy entrañable con Gabo. Con Gabo, ¿no? Sí. Lo entrevistó muchas veces Lo entrevisté varias veces, comía con él cuando supo del premio Cervantes, llegó aquí, él le gustaban mucho las rosas amarillas. Entonces llegó aquí con un ramo de rositas amarillas pequeñas que escogió la Gaba, que escogió Mercedes Barcha. Y entonces ya fui, lo abracé, le di las gracias. Y hasta hice un pequeño texto de que toda la plaza aquí se había llenado de mariposas amarillas. Que fue muy bonito cuando murió. Yo creo que fue un gran acierto de Bellas Artes de México, que hicieron volar papeles, millones y millones, millones de veras, de papeles, de hojitas de papeles amarillos. Bueno, el archivo de Elena tiene un valor histórico y literario muy grande. Tiene cartas con Octavio Paz, hay cartas con Monsiváis, cartas de Cortázar, de Rulfo. Universidades extranjeras que han querido el acervo o que pretendían llevarse el acervo de Elena son las de Princeton, Stanford también. El Estado mexicano hasta ahora no está en veremos, ¿no? Hace
yo creo 10 años, está en busca de un lugar para que albergue todo esto, y a pesar de que ella dijo no al extranjero y que quede en México, no hay un sí definitivo, hay promesas que esperemos se cumplan. Bueno, este libro que se llama Las 7 cabritas, le pregunté, en general siempre es Paula, mi hija, la que me ha dado los títulos de los libros. Cuando le pregunté, oye, ¿cómo le pongo? Son 7 mujeres. Me dijo, no, ponle Las Dulces Gatitas. Dije, no, no tiene nada que ver, no son gatitas, les queda de la patada. No pueden ser todo menos gatitas. Entonces, finalmente, yo le escogí poner Las 7 cabritas. Y porque cabritas tiene un poco la connotación en México de locas. A las mujeres en México que se salían del huacal, que dejaban de ser, que no eran conformistas, que buscaban su camino, sí, las tildaban de locas. Esa es la historia del título de este libro. Y usted siempre ha escrito, Elena, sobre el lugar de la mujer, sobre el lugar de la mujer en la cultura, en la política, sobre las mujeres de abajo, ¿no? Sí. ¿Y a usted cómo le fue, digo, con esto de los mandatos que las mujeres, y más una mujer de su generación, ¿no? Que buenas esposas, madres, y además en su caso escribía y no solo en el periodismo, hacía novelas. ¿Cómo fue su propia experiencia en esto de romper moldes? Pues yo no creo que haya roto muchos moldes, no me siento nada así. Yo siento que lo que hice y que todavía siento que hago es trabajar un poco como una enajenada o como una ardilla que se está comiendo una nuez duro y duro y duro, dale, 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 dale. Y un poco tontamente, un poco obsesivamente. Y lo sigo haciendo. A veces digo, bueno, ¿para qué estoy haciendo todo esto, no? ¿Hacia dónde voy? Mi madre siempre me decía, bájale, bájale, bájale. Y sí, yo creo que soy una especie de, pues no sé, como que siento que lo que me puede salvar es escribir a máquina, porque me pasa algo malo y voy con la máquina. Estoy nerviosa y voy la máquina. Y mi hija dice que lo que más le arrulla, se puede dormir es si oye una máquina de escribir. Es increíble. Entonces, es así como en las costureras, que antes se oía que estaban duro y dale. Y un poco sin sentido, además sin producir nada que digas, ay, qué padre, qué bonito lo que salió. No, un poco como que la máquina de escribir acaba siendo tu psicoanálisis, tu razón de vida, tu respeto por ti misma, antes era una máquina, ahora es la computadora, pero sí es como el pozo casi sin fondo en el que te avientas. Acá. Es un niño que está viendo cómo se casan unos ricos, un niño de la calle. Y la mirada es muy terrible. Entonces siempre lo veo, siempre me ha acompañado. Luego está mi papá aquí en la guerra, hablando con el barman del Ritz. Mi papá es el que tiene el cigarro en la boca y que no está calvo. Mi papá era guapísimo. Y luego son 2 fotos que tienen que ver conmigo, porque el primero es un hombre que está a punto de caer en una mecedora al abismo y no se cae. Entonces me dijeron que era un poco mi retrato.
¿Me puede contar la historia de la camisa que tenía puesta cuando recibió el Cervantes? Bueno, es un vestido rojo, de satín rojo, muy chillón, bordado de amarillo. Yo no me había dado cuenta que eran los colores de España. Entonces me dijeron que qué cortesía la mía de haberme puesto los colores de España. Es un vestido de Juchitán, Oaxaca, de hace ya, creo que lo tengo desde hace 12 o 14 años, que me dijeron, te lo vamos a regalar, te lo vamos a dar, pero... Las mujeres indígenas. Las mujeres indígenas me lo regalaron, es un regalazo, pero te lo pones cuando te den un premio. Ajá. Sí. Bueno, qué bueno haber ido a recibir el Cervantes. No solo cumplió con el legado y con el mandato de estas mujeres, sino, bueno, los reyes de España estaban premiando a una mujer vestida con ropa indígena, ¿no? Una manera de celebrar también la cultura indígena. Sí, pero también me criticaron mucho aquí, dijeron, ay, ¿por qué te vestiste de huehuenche? Te queda muy mal, además tú ni eres mexicana, con ese apellido, vestida de huehuenche, así de chirimía, y entonces me criticaban mucho, pero yo sentía tal responsabilidad con ellas, con el cariño, con el bordado, con ese regalo tan inmerecido y de veras inesperado, ¿no? De este vestido, que siempre lo he usado. Entonces pienso que les voy a decir a mis hijos que cuando me muera, que también me pongan ese vestido, porque ya nadie se lo va a querer poner. Leonora Carrington fue, bueno, una relación entrañable para usted. Sí. Y también esas mujeres rebeldes, ¿no? Que también rompió todos los esquemas para su época. Sí. ¿Cuántos años de relación con Leonora? Bueno, Leonora llegó a México creo que llegó en 42 o un poco antes quizá, pero yo le entrevisté, pero solo 2 o 3 veces para el periódico, pero siempre tuve mucha simpatía por ella. Luego me invitaba a cenar un mole que ella hacía como una bruja durante horas, como las brujas de Macbeth, pesadísimo, pesadísimo. No sabes todo lo que le echaba. Yo creo que le echaba hasta calcetines, porque era una cosa... Pero a ella le gustaba mucho cocinar, te recibía en la cocina, amaba la cocina. En algún punto, además, esta foto de una mirada cómplice, ¿no? Ahí están en un encuentro de miradas muy lindo sí. con Leonora. Sí. Esta mujer que se vino además a México por amor y sin hablar una palabra de español, ¿no? Ella no hablaba una palabra de español, la aprendió aquí y además se la jugó. Ella siempre fue una mujer de una enorme valentía, ¿no? Sí. ¿Quién sabe qué me estaría diciendo ahí? Yo nunca había visto esa foto. En estas mujeres y en otras, ¿no? Que no hemos mencionado, la larga galería de retratos, ¿no? que usted ha hecho, Elena, aparece mucho la situación de extranjería, ¿no? Son mujeres que no están en sus países, que están en situación de extranjería, ¿no? Me imagino que ahí habría una cosa de fuerte empatía con su propia historia. Sí, que seguramente, sobre todo, bueno, ella me hacía pensar en mi mamá porque era un poquito mayor que yo, aunque en esta foto no se ve, nos vemos exactamente de la misma edad, pero sí, yo creo que ella sí tenía una sensación de extranjería, pero jamás se fue de México y aquí murió, pero fue para México, yo creo, un gran honor que una mujer de su calibre viviera aquí. Sí. Uh-huh. Esta situación de extranjería, si pensamos, además de Leonora, Tina, Kiela, y la lista es más larga, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, es el descubrimiento de México, lo que México le da al viajero, eso sí es muy importante. Uh-huh.
Sí, sí, yo no había pensado tanto en la situación de extranjería, pero sí es cierto, ¿no? Está presente La en idea, muchos de... la idea, aunque yo no he regresado, he viajado, pero como para dar conferencias, pero yo no he regresado casi muy poco a Francia. Frida Kahlo, pintora, escritora e ícono mexicano, dijo alguna vez: espero alegre la salida y espero no volver jamás. A diferencia de ella, espero volver, 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 y ese es el sentido que he querido darle a mis 82 años. Pretendo subir al cielo y regresar con Cervantes de la mano para ayudarlo a repartir como un escudero femenino premios a los jóvenes que como yo hoy, 23 de abril de 2014, Día Internacional del Libro, lleguen a Alcalá de Henares. La voy a invitar a ver una última foto con la que vamos a cerrar, Elena. Muy bien. En realidad esta foto, Elena, es un juego, nada más, es una invitación a un juego. De esos que ustedes en la ficción se permiten. Es decir, si fuera posible pensar en un diálogo entre ambas, Elena, ¿qué cree que le diría esa Elena a la que está sentada aquí? Bueno, obviamente le diría: ¿por qué no me protegiste más? Tú no me cuidaste, tú no me diste mi lugar. Pensaste que la salvación era simplemente trabajar, cuando la salvación era tomar decisiones a tu favor. Sí le diría eso, porque sí siento que hubo un maltrato que ya no puedo resarcir, pero que sí puedo reconocer. ¿Decisiones que debía tomar ella en esta época, Elena? Sí, ayudarla a decirle: sí puedes, claro que tú vales la pena, claro que tú lo tienes que hacer. Eso sí hubiera sido muy importante. Pero lo hizo finalmente. Bueno, ahora es cuando me doy cuenta, pero ahora ya tengo 82 años, ya no hay mucha posibilidad de cambio, aunque quizás sí. ¿Y se reconoce en Elena? ¿Se reconoce en los sueños, en las pulsiones de esa joven? Bueno, le reconozco que pues supongo que soy yo, pues con dientes de conejo, ¿no? Y el pelo largo. Pero supongo, ¿no?, que hay algo, supongo que me tengo que ver con cierta simpatía, ¿no? Me parece que no era capaz de imaginar el camino que venía después, ¿eh? No, en el fondo soy bastante pues, conformista. Yo lo que sí siempre deseé con mucho fervor es que mi hijo Mane, el mayor, fuera feliz, le fuera bien. Y después, los que tuve después, que fueron Felipe y Paula, también que tuvieran una buena vida, que supieran a dónde iban, cómo querían que su vida fuera, ¿no? Y que tomaran sus propias decisiones. Y después están los nietos, que es una... Y después están 10 nietos, que eso es una maravilla, tener nietos, y el cariño que siente uno por ellos, y también el deseo de que les vaya lo mejor posible, pero no solo a ellos, también a todos los niños, a Camilito, que estaba ayer aquí, a todos los niños de México que de veras no la tienen fácil. Eso sí es uno de los graves problemas, ¿no? No hay escuelas, no hay posibilidades para ellos, en fin. Eso sí es algo que tiene uno que
que remediar como dé lugar. Muchas gracias, Elena. Me gustaría cerrar con una cita de su discurso, cuando recibió el Cervantes. Porque me parece que esta cita es también la que la sigue empujando en los proyectos que sigue teniendo. Esta reportera busca, como lo pedía María Zambrano, ir más allá de la propia vida, estar en las otras vidas. Ajá. Y es así, ¿no? Esto sigue empujando, ¿no, Claro Elena? que sí, claro. Bueno, que así sea. Sí. Gracias. Es bello eso que decía María Zambrano. Es muy lindo. ¿Verdad? Es muy lindo. Y representa mucho, además, su búsqueda, ¿no? Sí, sí, claro. La nuestra también. Ajá, qué bueno. La nuestra también. Gracias, Ya Elena. me emocionó. Muchas gracias. No, qué linda. Esto que usted dijo en el set de Televisa, Sí. ¿qué decirles en la cara que son un poder oprobioso? Sí. ¿No? ¿Cómo fue eso, Elena? Ahora es la edad, ¿no? El pelo blanco, todo eso, ¿no? Eso ayuda a ser chaparrita. Ser chaparrita te metes, a ser chiquita te ayuda. Pero yo les digo con una gran sonrisa, pero eso lo he hecho siempre, es parte de mi naturaleza. Yo recuerdo que veía unos políticos que a mí no me gustaba, nunca me ha gustado entrevistar políticos porque tienen un disco, te dicen siempre lo mismo, les picas y te repiten lo mismo. Pero yo les digo en su cara, así como les decía a los políticos, oiga, ¿y por qué es usted tan ladrón? Entonces decían, ay, qué señorita, ¿qué le pasa? No sé qué. También ahora digo una serie de cosas que yo creo que les cae en el hígado, ¿no? A las gentes. Pero bueno, como es sorpresivo, es así como a la vuelta de la esquina tomar a alguien por sorpresa.